Muy buenos días, el tema de hoy es un poco de tiempo. Vamos a 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Un poco de tiempo. ¿Cuántas personas están viviendo una situación difícil, de pronto una enfermedad, algún dolor por alguna caída, de pronto una ausencia del papá, la mamá, de pronto a un ser querido que partió con el Señor, de pronto una división en cuanto al hogar, la familia, una separación, un engaño, una infidelidad, una traición, algo que está pasando en su vida, o de pronto alguien que lo traicionó en el liderazgo, en el ministerio, en el propósito, un amigo, una persona con la cual tenía puesta su confianza, y empieza ese padecimiento. Pero el tema, un poco de tiempo. Mire que el sufrimiento no es eterno. El sufrimiento, muchos dicen, pero es que esto parece eterno. ¿Cuándo voy a acabar con esto? ¿Cuándo se va a acabar este sufrimiento, esta circunstancia, esta situación que estoy viviendo está pasando? Es un poco de tiempo. Pero encontraba que yo en la palabra que el Señor todo lo permite en nuestras vidas, pero es un propósito. ¿Cuántas personas se quejan por una circunstancia, situación que están pasando, están viviendo, sin darse en cuenta que es el Señor que nos quiere perfeccionar? Y si el Señor nos quiere perfeccionar, ¿cómo lo hará si no lo hace a través de algún sufrimiento? Es como cuando encontramos en la palabra que el Señor dice que el oro debe ser calentado a altas temperaturas para ser perfeccionado. Porque cuando la persona encuentra el oro y cavan en diferentes partes para encontrar el oro, lo encuentran, pero el oro no es bonito, no es deseable, no es del gusto de las personas cuando lo ven. Pero ya cuando el oro ha pasado por ese proceso de altas temperaturas, ha sido pulido, y usted lo ve en una vitrina, usted dice, qué hermosa esta joya. Una joya, un anillo, de pronto un arete, una cadena, una pulsera, que la persona ve y le llama la atención, ya ha terminado, pulido, perfeccionado. Tuvo que pasar por procesos. ¿Para qué? Para afirmarlo y que se vea preciosa esa joya. ¿Y cómo será usted y yo en las manos del Señor? Como el alfarero que hablan en el libro de Jeremías capítulo 18. Es ese alfarero en el cual estamos en las manos del Señor, y es ese barro el cual nos perfecciona. Pero si nosotros estamos en las manos del alfarero, no nos podrá perfeccionar Él para que usted y yo entremos en ese cambio, esa transformación para la gloria de Él. Claro que el Señor puede perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Por eso dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Si nos llamó, fuimos escogidos, como dice la palabra, que antes de la fundación del mundo Él ya nos tenía pensado. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que le sirviéramos en este tiempo al Señor. Y fue en este tiempo que le plació a Él, a usted y a mí, traernos al mundo para usarnos para su gloria y para su honra. Pero obviamente el Señor no le servimos tal cual y como nos llamó. Tiene que perfeccionarnos en ese camino, en ese proceso tiene que empezarnos a perfeccionarnos. Pero en Cristo Jesús, en los padecimientos, por ejemplo, el Señor Jesús venció a través de la cruz de Calvario, para que usted y yo esos padecimientos nunca los vamos a sufrir a tal extremo como los vivió nuestro Señor Jesucristo, pero sí seremos perfeccionados en Él para que podamos servirle al Señor en su gloria y en su honra. Desde después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces mire que le encontramos acá que el Señor sí nos quiere perfeccionar a usted y a mí, pero ¿qué nos quiere hacer? Es una promesa que el Señor nos da de restauración, de fortaleza, en la cual tras el sufrimiento, Él nos asegura que el Dios de toda gracia, el mismo Dios que obró a través de nuestro Señor Jesucristo, nos llama a su gloria eterna que es en Cristo Jesús. ¿Pero qué quiere hacernos? Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, pero establecer después de padecer un poco de tiempo. Por eso el tema es un poco de tiempo, en el cual recordamos que el dolor para usted y para mí es temporal, no es eterno, pero es un propósito eterno que el Señor quiere darnos a través de su vida y mi vida. Aquí encontramos que el Señor quiere darnos a usted de mí. Ese Dios de toda gracia, que Dios no solo da gracia, Él es la fuente de toda gracia. Jesucristo es un Dios que se inclina hacia cada uno de nosotros como sus hijos ya en Cristo Jesús, pero Él necesita fortalecernos, y para fortalecernos debemos entrar en esos procesos para realmente una dependencia de Él. No es para que usted y yo nos gloriemos que pudimos salir en victoria, sino es por Él. Dice y encontramos después de padecer un poco de tiempo, es un sufrimiento, es inevitable para cualquier persona que llegue a los caminos del Señor, así como Pedro pone una fecha y es una caducidad, un poco de tiempo. No es que usted lleve mucho tiempo, hay procesos en los cuales se tardan, en cuanto nosotros entendamos que es un proceso en el Señor, en el cual queremos que el Señor nos aligere ese paso, ese proceso para salir victoriosos. Pero muchos
se quedan como el pueblo de Israel quejándose todo el tiempo, y por eso ese proceso dura mucho más tiempo de lo estimado por el Señor, y es comparado con la eternidad, que es un dolor momentáneo prácticamente, porque la eternidad es eterna, no tiene límite, y el dolor sí tiene límite, es un tiempo, un padecimiento por un poco de tiempo, y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted de mí. ¿Cómo podremos entender ese paso que el Señor quiere llevarnos a usted de mí para entrar en ese cambio, esa transformación que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros? ¿Qué proceso está viviendo usted en este momento? De pronto usted dirá que lleva mucho tiempo en ese proceso, lleva mucho tiempo en ese camino que usted está llevando, y como que usted ve que es eterno, pero no es eterno, porque dice, esto parece eterno, algunos lo dicen. Por eso Él nos perfecciona, y para perfeccionarnos primeramente tiene que restaurarnos en diferentes circunstancias y situaciones, y es donde usa cualquier circunstancia para entrar a cambiarnos, transformarnos, como lo decía, como el oro. El Señor tiene que empezar a perfeccionarnos, y necesitamos que Dios empiece a arreglar los desperfectos que usted y yo tenemos. ¿Cuáles desperfectos puede tener usted? De pronto su carácter, su orgullo, su soberbia, su prepotencia, su engaño, su infidelidad, su traición, su mentira, su manipulación, su falsedad, sus palabras, sus acciones, sus decisiones. ¿Qué hay en usted que de pronto el Señor le está perfeccionando, y como que usted de pronto dice que esto es muy doloroso? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Pero es que lo que Dios quiere hacer es que Él nos está perfeccionando para los llamados. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para con su vida, y cómo el Señor quiere llevarlo a ese cambio, esa transformación? Pero también Él nos afirmará. ¿Por qué nos afirmará? Porque es el Dios de toda gracia y quiere afirmarnos en ese plan que tiene para con nosotros. Y es la idea de asegurarnos y colocarnos en un lugar correcto, con ese propósito correcto que el Señor tiene para con nosotros. Y es precisamente que nos viene a afirmar, y es donde viene a consolidarnos en su firmeza, en su convicción, en su determinación, en su palabra, en su verdad, en su propósito, en su llamado, en su voluntad. ¿Qué proceso está llevando a usted en los caminos del Señor? Y de pronto usted dice que el Señor no está atento con lo que usted está pasando, está viviendo. Pero el Señor tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de usted y de mí. Aunque usted y yo pensemos que el Señor está lejos, está ausente en esta circunstancia, situación, pues permítame decirle que no es así. El Señor está más pendiente, porque está mirando el proceso, pero el proceso no es para destruirnos, el proceso es para formarnos, restaurarnos, cambiarnos. Por eso Él nos fortalecerá, que es lo que habla Pablo, lo habla Pedro aquí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Aquí nos fortalecerá para que ese propósito que tiene con cada uno de nosotros empiece a obrar a través de nuestras vidas. Y es que el fortalecernos quiere decir robustecernos, afirmarnos, asegurarnos. Es un distintivo en el cual el Señor quiere que entremos en ese servicio activo para el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y es poder entender que el Señor sí quiere hacer algo sobrenatural a través de nuestras vidas, siempre y cuando usted y yo dependamos del Señor, y como el Señor quiere llevarnos a ese cambio, esa transformación, con la disposición e entrega que usted y yo entregamos en el Señor. Por eso, como lo dice en 2 Corintios 4, 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que usted de pronto está viendo y usted no deja ver este problema, circunstancia? Que lo que el Señor está haciendo con usted es eterno, pero usted se fija más en lo temporal. Vuelvo y le repito, el problema, la dificultad, la circunstancia que usted está pasando, está viviendo, y como que lo ve más grande que la solución que el Señor quiere darle, pero el Señor lo está fortaleciendo, precisamente lo que estamos mirando en la palabra que habla Pedro, precisamente para que el Señor quiere llevarnos para salir de ese un poco de tiempo en el cual lo está procesando. Dice, porque aquí lo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, una formación, un cambio, una transformación desde el espíritu, el alma, la mente, el corazón, las emociones, los pensamientos, el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones, la voluntad de cada uno de nosotros. Necesitamos pasar por ese proceso para ser perfeccionados en Cristo Jesús, y automáticamente el Señor nos viene a usar para su gloria y para su honra. Esa gracia que ya depositó sobre usted y sobre mí no quiere decir que el Señor está ausente en este proceso, está más pendiente que nunca para que usted y yo no decaigamos, sino que al contrario nos fortalezcamos mucho más en Él.
Por eso dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es el Señor que nos quiere llevar a ver las cosas eternas. Y es esa acción que Dios quiere llevar a través de nuestras vidas. El mismo Dios en usted y mí nos quiere dar esas fuerzas, esa seguridad, esa confianza. ¿Y cómo puede hacerlo? Realizando esas acciones. Primeramente, restaurar y reparar lo que el sufrimiento, daño, y equipándonos, afirmar, darnos firmeza en la fe, haciéndonos inamovibles, fortalecer, darnos poder sobrenatural en medio de la debilidad, pero también establecer, cimentarnos sobre la roca que es en Cristo Jesús, y para darnos una estabilidad, una seguridad, una confianza en Cristo Jesús. Luego le pido al Señor que un poco de tiempo no es eterno, es un poco de tiempo que está viviendo esa circunstancia, pero le cuento que en el Señor, en el Rey de Gloria, en el Rey de la Gracia, lo perfeccionará, pero lo sacará en victoria para su gloria y su honra en Cristo Jesús.